Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Kamala Harris encabezó ayer una manifestación en Washington, D.C. ante miles de seguidores. ¿Qué pasó y qué implicaciones tiene? En la Suprema Corte de México ha surgido una propuesta para modificar la polémica reforma judicial. Claudia Sheinbaum se opone. Hoy, la historia. El lunes le dieron el Balón de Oro a Rodri del Manchester City. Algunos dicen que ha debido recibirlo Vinicius del Real Madrid. ¿Cuál es la verdad? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde un lluvioso Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 30 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer, 48 horas después del mitin de Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, Kamala Harris, su rival en las elecciones presidenciales del próximo martes en Estados Unidos, encabezó una manifestación en el Mall, la explanada central de Washington, D.C. Allí, frente a la Casa Blanca y entre el Capitolio, el Lincoln Memorial y el Jefferson Memorial, que son los monumentos a Abraham Lincoln y Thomas Jefferson, la actual vicepresidenta se dirigió a un ejército de seguidores. Con la Casa Blanca a su espalda, Kamala Harris dijo esto: en menos de 90 días, Donald Trump o yo estaremos en la oficina oval. El primer día, eso será el 20 de enero, si el elegido es él, entrará al despacho con una lista de enemigos. Si la elegida soy yo, entraré con una lista de tareas por hacer. So look, in less than 90 days, either Donald Trump or I will be in the Oval Office. Okay? On day one, and on day one, if elected, Donald Trump would walk into that office with an enemies list. When elected, I will walk in with a to-do list. Pero, ¿qué pasó exactamente anoche en ese meeting de Kamala Harris y qué implicaciones tiene? Llamamos a Washington, D.C., al lugar de la noticia, a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, este fue uno de los discursos más importantes de la campaña presidencial de Kamala Harris y probablemente de su carrera política. La candidata demócrata habló ante 75.000 personas, según datos de la organización, en el Mall, el parque nacional que atraviesa el corazón de la capital estadounidense, ante los miles de asistentes al evento y además miles de personas más que se quedaron fuera sin poder entrar y siguieron el mensaje desde el monumento a Washington en unas pantallas que se habían instalado allí. Y Harris estableció así el contraste más explícito hasta ahora respecto a Donald Trump. Presentó al expresidente como una amenaza para la democracia, uno de los 4 principales asuntos para los votantes estas elecciones, el estado de la democracia, sobre todo para los demócratas. Pero no solo. Y esto lo hizo desde el mismo lugar en el que Trump habló a sus seguidores el 6 de enero, justo antes del asalto al Capitolio, en el Elipse, la explanada que está justo detrás de la Casa Blanca, con el balcón Truman de la residencia del presidente de Estados Unidos de fondo y sobre un escenario rodeado de banderas y pancartas con la palabra freedom, libertad, uno de los lemas de la campaña de Harris. Un escenario presidencial para la vicepresidenta que repitió desde ese mismo lugar que Trump envió a una turba de seguidores al Capitolio. Un Trump inestable y obsesionado con la venganza dijo que busca un poder sin controles.
Pero sobre todo, uno de los mensajes clave de Harris anoche fue el de futuro. Habló de pasar página, de no volver atrás, de poner fin a la división y al drama en la política y de representar a una nueva generación de líderes de Estados Unidos. Todo esto son frases frecuentes en sus mítines y el eje de su candidatura. Y trató de dibujar un futuro así más positivo, hablando de economía, aborto, inmigración, seguridad nacional, subrayando la palabra unidad. Prometió ser la presidenta de todos los estadounidenses y poner al país por encima de sus intereses personales. Todo esto, de nuevo, con Trump de fondo como contraste. Y Kamala Harris terminó reconociendo que mucha gente, a menos de una semana de las elecciones, todavía no saben mucho sobre ella. Por eso, de nuevo, relató su experiencia política, su experiencia como fiscal, su historia familiar, en un mensaje claramente también dirigido a los votantes independientes, indecisos e incluso republicanos moderados. Un mensaje para todos los grupos que pueden ayudarle a llegar a la Casa Blanca en un mitin que aquí se llama de argumentos de cierre. Pese a que no es el final de la campaña, aún nos quedan unos cuantos días por delante, pero sí es la cita con mensaje, contenido y puesta en escena más importante de una campaña. Donald Trump eligió el emblemático estadio Madison Square Garden en Nueva York hace unos días, como contamos aquí, y Kamala Harris, uno de los lugares más significativos, históricos y simbólicos de Washington. En México hay novedades sobre la controvertida reforma judicial aprobada el pasado 11 de septiembre. El aspecto central de la reforma es que establece que los jueces y también los ministros o magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por voto popular. Justamente en estos días, la Suprema Corte debe decidir si la reforma es constitucional o no. La novedad es que un ministro o magistrado, Juan Luis González Alcántara, acaba de proponer que la sentencia elimine la elección popular de jueces, pero que ratifique la de los magistrados de la Corte. La presidenta Claudia Sheinbaum, que lleva apenas 29 días en el cargo y cuyo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, aprobó con sus mayorías la reforma en el Congreso, se pronunció ayer sobre el proyecto de sentencia del magistrado González Alcántara. Los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. La reforma judicial ha levantado una polvareda desde su aprobación, cuando aún era presidente Andrés Manuel López Obrador, el fundador de Morena y antecesor de Claudia Sheinbaum. Distintas voces y gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, la han criticado con severidad. Lo que dicen esencialmente es que resulta peligroso que en un país como México los jueces sean elegidos popularmente, pues ciertos aspirantes a esos cargos, a la hora de hacer campaña, podrían aceptar aportes de empresarios adinerados o incluso de poderosos narcotraficantes. ¿Cómo entender entonces esta propuesta que ha hecho dentro de la Suprema Corte de Justicia el ministro Juan Luis González Alcántara? Llamamos ayer a Ciudad de México al periodista especializado en política Mauricio Torres. Juan Carlos, pues tal como explican bien Paz, Jorge y tú, quien dio de qué hablar a comienzos de esta semana fue el ministro Juan Luis González Alcántara con este proyecto que plantea invalidar unas partes de la reforma judicial y avalar otras. ¿Pero qué lectura o lecturas podemos hacer de su propuesta? Bueno, una lectura es la que ya hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este mismo martes descalificó el proyecto con el argumento de que equivaldría a que la Suprema Corte quiera legislar, una tarea que corresponde al Congreso. Y como era de preverse, figuras del oficialista Partido Morena han respaldado estas críticas y han vuelto a lanzar diversos ataques contra la Corte y el Poder Judicial en su conjunto. Pero otra posible lectura, una que desde este lunes han apoyado diversos juristas, es que el planteamiento del ministro González Alcántara es una suerte de salida salomónica al conflicto entre poderes que vivimos.
Por un lado, se mantendría el deseo de Sheinbaum, de Morena y del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador de que una parte de los integrantes del Poder Judicial, señaladamente los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral, sean electos por voto popular. Y por otro lado, se desecharía la idea de que absolutamente todos los jueces y magistrados, tanto federales como locales, se elijan por esa vía. Este último, un escenario que genera preocupación no solamente en México, sino en los países que son socios comerciales debido a los riesgos que podría implicar para la independencia judicial y la certidumbre jurídica. En fin, este documento empezará a discutirse el martes 5 de noviembre en el Pleno de la Corte, donde se requerirían 8 de los 11 posibles votos para que quede aprobado. Ya veremos qué pasará. Y a riesgo de equivocarme, creo que muy probablemente veremos que el fallo de la Corte no pondrá fin al choque de poderes por el que atraviesa México. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Por si faltaba alguna polémica en el mundo, una de las más recientes llegó por cuenta del fútbol. Se produjo el lunes por la noche, cuando el exjugador George Weah anunció que el ganador del Balón de Oro había sido Rodrigo Hernández, el centrocampista español del Manchester City. 2024 Ballon d'Or France football winner is Rodrigo. Rodri, de 28 años, subió al escenario en París con la ayuda de 2 muletas. Se está recuperando de una grave lesión en la rodilla. Trofeo en mano, dijo que su sueño había sido jugar en la primera división española con Messi y Cristiano, a quienes de niño veía levantar ese título cada año. My dream was to play in the first division, at professional football. I don't even thought of these things, I was a kid watching Messi and Cristiano lifting these kind of trophies every year, and my dream was to play one day with them. El Balón de Oro lo concede la revista francesa France Football tras una votación de periodistas en 100 países. Esta vez quedó de segundo Vinicius, el delantero brasileño del Real Madrid. Y la polémica surgió porque, en señal de protesta, ni él ni representantes de su club asistieron a la gala. La pregunta es si Rodri se merece el Balón de Oro más que Vinicius o si el brasileño del Real Madrid debió haber sido el premiado. Para dilucidar el tema, llamamos ayer aquí en Buenos Aires al conocido periodista deportivo Jorge Barraza. Pocas veces un Balón de Oro está tan bien entregado como en esta ocasión a Rodri, el sensacional centrocampista español del Manchester City. Un jugador completísimo, técnico, cerebral, jugador de equipo, inteligente, contemple, ganador. Cuando un compañero está apretado por el rival, se la da a Rodri. Cuando el arquero está frente a una zozobra, se la pasa a Rodri, así esté marcado, no importa. Él sabrá qué hacer, cómo limpiar la jugada y distribuirla de la mejor manera para iniciar una nueva maniobra de ataque. Jugador extraordinario que realmente aman todos los directores técnicos del mundo. Y además un ganador. Hace tiempo viene acumulando títulos. Ganó en la temporada anterior a la que valora este Balón de Oro, había ganado la Liga de Naciones con España, había ganado la Premier y la Champions League con el City, marcando el gol de la final, el único gol de la final de la Champions. Un jugador que hasta eso, cuando ya nadie encuentra los caminos del gol, también se hace cargo de eso. Realmente, además, se premia al puesto de mediocampista, que también es importante en el fútbol. Si no fuera así, Beckenbauer se hubiera retirado del fútbol y de la vida sin un Balón de Oro. Hubiera sido una gran injusticia. Queda un poco empañado
por la insólita protesta del Real Madrid de no concurrir a la gala, de romper de alguna manera con el Balón de Oro, de una manera insólita, porque Rodri tenía los mismos méritos o muchos más méritos que Vinicius. Vinicius es un jugador de club, le ha ido siempre muy mal en Brasil, sin contar con su comportamiento, que no es el más adecuado. Es un jugador que siempre está envuelto en polémicas, peleas, roces, y genera un clima bélico en muchos partidos. Realmente lo de Rodri es excepcional y felicito a los votantes de France Football. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 93 personas, entre muertas y desaparecidas, dejó ayer un ataque israelí en el norte de la Franja de Gaza. La ofensiva tuvo lugar contra un edificio de 5 pisos en Beit Lahia. El Ministerio de Defensa de Israel señaló tener información sobre la pérdida de vidas de civiles. El director del hospital Kamal Adwan de Gaza, Hussam Abu Safia, dijo que solo le quedan medicamentos para casos de extrema urgencia. Según las autoridades locales de la franja, más de 40.000 personas han perdido la vida en los bombardeos y operativos israelíes desde octubre de 2023. Un juez de Madrid le imputó ayer a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, un delito de apropiación indebida. Según el funcionario Juan Carlos Peinado, ella registró a su nombre en la Oficina de Patentes y Marcas un software que desarrolló para la Universidad Complutense, que puso más de 100.000 euros relacionado con la transformación social competitiva, materia sobre la que Gómez enseñaba pese a carecer de título universitario. La esposa de Sánchez también tiene abierta una causa por presunto tráfico de influencias. Para terminar, 2 noticias económicas. La primera es que en el tercer trimestre de este año, Alphabet, la compañía matriz de Google, tuvo ingresos por $88.300 millones y utilidades netas por $26.300 millones. En el mismo periodo de 2024, esas utilidades fueron de $19.700 millones. La segunda noticia es que los sindicatos de la Volkswagen en Alemania planean protestas luego de que el lunes la empresa anunciara el cierre de 3 plantas en ese país y el recorte de un 10% en los salarios de los 300.000 empleados. Y aquí en España, a la hora de grabar este podcast, las lluvias torrenciales de una dana, depresión aislada en niveles altos, causaron muertes en Valencia, en el este del país, e inundaciones en Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos a nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.